ponencia se llama Signos o presagios sobre la destrucción de México Tenochtitlan, los llamados Tetzaveh. Los eventos que les voy a narrar enseguida están relacionados con hechos a los que se les ha querido dar un carácter mágico y extraordinario, pero también con sucesos naturales, como el eclipse solar que hace unos días podemos observar y admirar en muchas regiones del país. Traigo a colación el tema de los eclipses solares porque desde hace siglos han despertado en los seres humanos una inmensa fascinación, pues en diversas culturas se les ha considerado como signos o presagios de desgracias, cambios trascendentales en la vida de los individuos o momentos de gran poder y misterio. En la antigua Tenochtitlan, los eclipses eran considerados como momentos en los que el sol era devorado. Teniendo en cuenta que el sol era una de las fuerzas divinas más importantes en la cultura mexica, podemos comprender el impacto que tenía este fenómeno astronómico en sus habitantes, quienes consideraban que los eclipses solares o lunares rompían con el equilibrio cósmico normalmente estable y continuo, por lo que se interpretaba como un mal presagio sobre el mundo. Precisamente de lo que les hablaré a continuación es de algunos de esos augurios o presagios sobre el fin del mundo conocido por los antiguos náhuatl. Voy a comenzar por exponer brevemente la concepción cíclica del tiempo y el espacio náhuatl con la intención de tener una mejor comprensión sobre la importancia de sus antiguas creencias sobre el destino en la configuración de algunas de sus prácticas y costumbres, y por lo mismo del papel de los Tetzaveh en el discurso sobre la destrucción de México Tenochtitlan. Después trataré de interpretar algunos Tetzaveh para reconocer en ellos la autoridad moral que esos discursos tenían sobre sus receptores, así como la profunda filosofía coherente con la percepción del mundo y el orden de las cosas que elaboraron los náhuatl del centro de México. Pensamiento que más que tratar de reconstruir el pasado en sus narraciones, lo que buscaba era explicarlo y comprenderlo. La importancia metodológica de hacerlo así consiste en encontrar las pistas para comprender los Tetzaveh sobre la conquista de México Tenochtitlan como un saber sobre el futuro íntimamente ligado con el pasado, cuya conjunción construyó unas estrategias mnemotécnicas, unos modos de enunciación y de construcción de la verdad en conflicto con lo narrado por los vencedores sobre su histórico, por lo que han sido estigmatizados como mera fantasía, superstición y adivinación. Por lo mismo, a sus creadores se les ha clasificado como seres incapaces de comprender la realidad, descalificando de esa manera su universo simbólico y modo de pensar. De acuerdo con la concepción cosmológica del tiempo y el espacio náhuatl, las sucesiones temporales no eran lineales, sino cíclicas. En ese sentido, su concepción de la historia también era cíclica. Por ello, los acontecimientos podían repetirse. Un ejemplo de ello es el mito del quinto sol, según el cual habían existido 4 edades o soles anteriores al mundo actual, eras que fueron destruidas por la lucha incesante y complementaria entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ambos representando en cada era una fuerza de la naturaleza: aire, tierra, fuego y agua. Este enfrentamiento entre las 4 fuerzas cósmicas que tiene lugar en cada uno de los soles y que se desarrolla desde los 4 rumbos del universo, este, oeste, norte, sur, y a través de la oposición de los 4 elementos primordiales, es la manera en cómo se desarrollaba por ciclo la historia del cosmos, según la concepción agua del tiempo y el espacio. Una de las versiones de la leyenda de los soles narra que el primer sol fue regido por la tierra. En este sol aconteció que los jaguares devoraron a sus pobladores. El dios tutelar de esta era fue Tezcatlipoca. El segundo sol fue gobernado por el viento y en ese sentido por Quetzalcóatl. En este, el viento arrasó con todo y los seres humanos se convirtieron en monos. El tercer sol fue regido por el agua. En esta era sucedió que las aguas inundaron toda la tierra y los seres humanos se volvieron peces. En esta era, Tezcatlipoca fue el dios tutelar. El cuarto sol fue gobernado por el fuego y fue consumido por una lluvia de fuego. El dios tutelar de esta era también fue Quetzalcóatl. El quinto sol es regido por el movimiento. Según la leyenda de los soles, fue creado en Teotihuacán. En este sol ha vivido el sacerdote Quetzalcóatl en Tula y se desarrolla el periodo de existencia como señores del mundo de los mexicas. Esta quinta edad o sol estuvo regida por Tezcatlipoca en su advocación de Huitzilopochtli, el dios tutelar de los mexicas. De acuerdo con el mito, también ha de desaparecer, igual que los anteriores, a causa de un cataclismo. El quinto sol, de igual manera que los otros 4, ha surgido de la lucha dialéctica entre las diferentes fuerzas cósmicas, a veces representadas por Tezcatlipoca y otras veces por Quetzalcóatl. Enfrentamiento en el que primero se unen las fuerzas en pugna, después se separan y por último llegan al equilibrio por medio de su alternancia para crear un nuevo sol.
pero en algún momento se vuelven a separar y sobreviene el cataclismo, y así sucesivamente en una lucha que no parece tener fin. Podría decirse que es un eterno retorno al inicio de los tiempos, pero muy peculiar, ya que no se regresa al instante de creación de cada una de las edades pasadas, sino que en la nueva era hay un cierto progreso, una cierta evolución, ya que no son los mismos seres humanos los que habitan en cada zona, son diferentes, se han transformado, pues en cada zona hay un cierto progreso civilizatorio, como se puede observar con la manera de alimentarse en cada era. Si en la primera edad los seres humanos se alimentaban con bellotas, en la quinta edad se llegó al alimento por excelencia, el maíz. Esta concepción cíclica del tiempo, que se puede observar en las diferentes fundamentaciones del mundo, al bajarla al plano terrenal, funcionaba para explicar la destrucción de las ciudades edificadas por los humanos. Pues lo mismo que cada uno de los soles, cada una de ellas tendría su final, el cual era anunciado por los Tetzáhuatl. Así, los Tetzáhuatl que anunciaron la destrucción de México Tenochtitlan fueron interpretados por los Tonalpauque. En su interpretación vieron los signos favorables o desfavorables, lo portentoso y lo oculto de los acontecimientos venideros o pasados. Sobre la llegada a Chalchicoyecan, hoy conocido como Puerto de Veracruz, de esos seres tan extraños jamás vistos en estas tierras. Acontecimiento que fue explicado en primer lugar desde los Tetzáhuatl, palabra con la cual se designa una amplia serie de manifestaciones portentosas y sobrehumanas que marcan cambios de toda índole y distinta profundidad, tanto en la vida individual como colectiva de los grupos náhuatl. Por ello, funcionaban como marcadores de grandes transformaciones en la vida de los pueblos mesoamericanos, acostumbrados a que el tiempo y el devenir estuvieran influidos por completo por la voluntad de las fuerzas cósmicas, la cual era expresada por medio de mensajes cifrados, cuyo desciframiento corría a cargo de personas con los conocimientos adecuados para ello, como lo eran los Tonalpauque. Para comprender la significación de los Tetzáhuatl dentro del discurso de la destrucción de México Tenochtitlan, es preciso no perder de vista que para los nahuas los hechos o manifestaciones enunciados en ellos tienen un lugar importante en su cosmovisión y tradición, debido a que son fundamentales dentro de las dinámicas de su concepción de la historia, en la que hay una lucha dialéctica entre fuerzas cósmicas opuestas pero complementarias, la cual genera el influjo de tiempo de cada día, decena, veintena y año. En la cosmovisión náhuatl, de acuerdo con el historiador Miguel Pastrana Flores, los Tetzáhuatl son considerados un acontecimiento extraordinario o hecho portentoso con mensaje de los dioses. Desde el siglo XVI, dicho concepto se ha traducido por alusión, agüero, augurio, prodigio, portento, presagio, pronóstico, maravilla, señal, escándalo y espanto. Sin embargo, a decir del doctor Pastrana Flores, tales significaciones no abarcan por completo el campo semántico del vocablo náhuatl, aunque luego agrega, cito: en términos generales, puede decirse que Tetzáhuatl es una cierta forma de manifestación de los dioses náhuatl en el ámbito de lo humano, que rompe el orden habitual y cotidiano del mundo para anunciar y provocar acontecimientos futuros, generalmente de carácter negativo. Por ello suelen causar temor, espanto y asombro. Los Tetzáhuatl acontecen de igual manera en el transcurso del ciclo de vida de los más humildes de los iguales, o en los cambios políticos, sociales e históricos de mayor envergadura y trascendencia. Termino la cita. Como lo fue la llegada de unos seres nunca antes vistos en estas tierras y la destrucción de México Tenochtitlan. Para comprender tales acontecimientos, algunos de los sobrevivientes de la guerra de conquista recurrieron a los Tetzáhuatl, de los cuales analizaré a continuación 3 de los 8 que menciona Fray Bernardino de Sahagún en el libro 12 de su historia. Teniendo muy presente que en la cosmovisión náhuatl el orden cósmico de la realidad es atravesado por el orden de lo sagrado. Por ese motivo los Tetzáhuatl pueden hacer referencia tanto a prodigios o anuncios funestos del futuro, como a la causa de los eventos que anuncian. Los Tetzáhuatl que voy a examinar a continuación son de carácter político, social e histórico, ya que los sucesos extraordinarios que en ellos se narran se refieren a la caída del mundo mexica a manos de los conquistadores desde unos 10 años antes de que tal suceso aconteciera. En el primer Tetzáhuatl, narrado por los informantes náhuatl de Sahagún, se menciona que en el año 12 Cali, esto es, en el año de 1509, 10 años antes de la llegada de los españoles a México Tenochtitlan, apareció en el cielo nocturno una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora, que fue vista cada noche durante un año y que solo desaparecía al salir el sol. Cuando aparecía había alboroto general y toda la gente se espantaba.
se golpeaba los labios y se escandalizaba. La visión de este Tetzahuitl se ha interpretado como un fenómeno de origen natural relacionado con la aparición de un cometa, y es uno de los más citados en las fuentes. El posible significado de este Tetzahuitl es el siguiente, cito: en el Códice Tayeriano Gametsis se le denomina Mishpantu, que significa una bandera de nube, que arrojaba frío y miseria, es decir, que anunciaba las heladas. Por otra parte, de acuerdo con Sagún, el cometa auguraba la muerte del Tlactoani o algún señor principal. Termino la cita. En la obra de Fray Diego Durán se narra que los astrólogos, adivinos, agoreros y profetas pronosticaron que la visión del cometa traería pestilencias, muertes, hambrunas, guerras y mortandades. Otros predijeron la muerte de príncipes y grandes señores. Bueno, Sagún plantea 8 presagios, como les comentaba hace un rato. Yo solo voy a explicar 3, me sigo al sexto que aparece en la obra de Sagún. El sexto habla sobre el llamado de una mujer que por la noche iba gritando: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos. Otras veces decía: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? En este Tetzahuitl, la encargada de transmitir el Tlatoani y el mensaje de la destrucción de la antigua regla de vida es una mujer, la diosa Cihuacóatl, quien en su lamento anuncia los grandes trabajos y penurias a los que deberían de enfrentarse los habitantes de Tenochtitlan. En el séptimo se cuenta que los pescadores capturaron en el lago un pájaro con un espejo en la cabeza, cosa nunca antes vista, por lo que lo llevaron a Motecuzoma Xicoyotzi, que estaba en el Tlan Carmecac, casa de lo negro. Esto fue alrededor del mediodía. Motecuzoma miró al ave y en el espejo que traía en la cabeza observó el cielo, las estrellas y el Malmalhuastli o Mastalejo, ante lo cual se espantó y quitó la mirada del espejo que traía el ave y vuelto a mirar, vio como si algunas personas vinieran deprisa, dando empujones, se hacían la guerra unos a otros y los traían a cuestas unos como venados. Cito: este presagio era el más aciago. Cada uno de sus componentes sumaba la predicción de desgracias y en conjunto dejaba clara la inminente llegada de un final. Pero de acuerdo con la concepción mesoamericana del tiempo, también significaba el inicio de otro ciclo. Termina así. No olvidemos que de acuerdo con el mito de los soles, a la destrucción de un sol o edad, le viene aparejada la creación de un nuevo sol. En general, estos 3 Tetzahuitl que acabo de exponer pueden interpretarse como el anuncio de una grave amenaza para la ciudad de Tenochtitlan y como una forma, desde el modo de pensar náhuatl, de ofrecer una explicación acerca de a. la aparición por el oriente en una especie de cerros flotantes de unos seres extraños jamás vistos en estas tierras, b. de la destrucción de México Tenochtitlan y la antigua regla de vida, cuyo aniquilamiento, para ser comprendido a cabalidad, tuvo que asociarse con sucesos de carácter divino, c. del fin del tiempo de los mexicas como señores del mundo, y d. del abandono de sus dioses. La finalidad de esta explicación, pienso, consistió en hacer comprensible y aceptable, desde su particular visión de la historia, los hechos acaecidos antes y después de la conquista y el choque con el otro radicalmente distinto, del que antes de su llegada no conocían absolutamente nada. De ahí la necesidad de construir un discurso que explicara, de alguna manera, quiénes eran esos seres que provocaron el fin del quinto sol. En otras palabras, debido a que antes de la llegada de los españoles no se sabía absolutamente nada sobre ellos, hubo necesidad de elaborar los Tetzahuitl que anunciaban su llegada y darle sentido a los acontecimientos pasados, presentes y futuros sobre tal suceso. Discurso que, como producto de una invención, tuvo por finalidad no tanto llegar a la verdad o a la presión histórica, sino en operar de manera estratégica en la lucha por ver qué discurso se imponía como el verdadero. En esta estrategia discursiva, elaborada por los nahuas cristianizados del siglo XVI, se recurrió a los Tetzahuitl para explicarle a los vencedores y vencidos que fueron derrotados no por falta de pericia en la guerra, sino debido a que los dioses los abandonaron, y a que la destrucción de México Tenochtitlan estuvo anunciada desde tiempos muy antiguos por los antepasados, como lo demuestran los designios divinos anunciados en los Tetzahuitl. En breve, la derrota se debió, de acuerdo con la concepción agua del tiempo y el espacio, a que se acabó el ciclo de los mexicas como señores del mundo conocido por ellos. Por esta razón, considero que otra de las funciones principales que cumplen los Tetzahuitl dentro del discurso sobre la destrucción de México Tenochtitlan consiste en dar una estructura a los relatos de la conquista al integrar la concepción agua del tiempo y el espacio con los esquemas, con las ideas y formas de registro cristianas que trajeron los conquistadores, con la finalidad de entender que el fin del quinto sol
o de la era de los mexicas como señores del mundo y la emergencia de un nuevo sol o edad, la época en la que vivieron los nahuas cristianizados. La relevancia de analizar los Tetzalli también radica en que muestra que no son meras fantasías y supersticiones, ni únicamente préstamos tomados de la tradición bíblica o grecolatina, sino otra forma de expresar el saber histórico, la de los nahuas del siglo XVI y XVII, que debe dimensionarse en su justo valor, ya que algunas de las interpretaciones que se ha hecho de ellos, como la de Fray Bernardo Sahagún y Fray Diego Durán, al estar atravesadas por un celo cristiano, consideraron que lo narrado en los Tetzalli no eran más que engaños, errores, fantasías, fanatismos o supersticiones, expresadas, según Durán, la mayoría de las veces por hechiceros, embaucadores, sortílegos, adivinos y gente endemoniada. Interpretación que los dirige hacia la colonización del saber, que entre otras cosas ha degradado el conocimiento que tenían los nahuas sobre las cosas del cielo, al considerar que dicho saber les era dado por vía del demonio más que por ciencia natural. De ahí que lo importante, desde el punto de vista filosófico del análisis de los Tetzalli, sea establecer que en el enfrentamiento epistemológico entre el discurso de los nahuas y el discurso de los españoles sobre los hechos de la conquista, emergieron nuevas fórmulas lingüísticas, cuya función estratégico-política, en el caso concreto de los relatos de los vencidos sobre la conquista, fue que no se olvidara su conocimiento y testimonio dramático sobre tal suceso histórico, en el cual podemos observar el temor, la duda, la angustia y el lamento de quienes vivieron el fin del mundo que ellos conocían, pero también de apropiarse, transformar y resignificar algunos de los códigos culturales traídos de Europa, para incorporarlos a su propia cosmovisión y evitar que ésta desapareciera por completo. Los Tetzalli son un ejemplo de esa estrategia de resignificación, pues si bien fueron retomados del antiguo saber náhuatl sobre el modo de computar el tiempo y el espacio, una vez que algunos de los sobrevivientes de la conquista aprendieron a leer y escribir, muy probablemente retomaron de las tradiciones griega y cristiana algunos aspectos sobre los presagios en tales culturas para incorporarlos a su propia concepción y de esa manera explicarse a sí mismos y a las futuras generaciones la derrota sufrida. Esta estrategia de resignificación, junto con la habilidad adquirida de la lectura y la escritura, permitió tanto a los naturales como a los frailes elaborar en el siglo XVI un discurso escrito en el que se ven justificados los intereses de los vencidos y de los vencedores. A los primeros les permitió ofrecer una explicación e interpretación de los hechos de la conquista desde el propio saber náhuatl y su concepción cíclica del tiempo y el espacio, en el cual se narraba la destrucción de las ciudades por medio de una serie de presagios o acontecimientos extraordinarios, como fue el caso de la ciudad de Tolán y de Tenochtitlan. A los vencedores les permitió justificar la idea de que la conquista fue anunciada por la providencia. En ese sentido, los Tetzalli sobre la destrucción de México y Tenochtitlan, desde el punto de vista de algunos frailes franciscanos, fueron considerados como unos designios divinos que la avalaban debido a los pecados cometidos por los habitantes de Tenochtitlan. Por ende, desde mi interpretación de los hechos de la conquista, la llegada de los españoles no fue anunciada en los viejos libros de pinturas, sino que los presagios de su llegada muy probablemente fueron elaborados después de ocurridos tales hechos, con base en la antigua tradición oral a la que recurrieron algunos de los sobrevivientes de la conquista para contestar principalmente los cuestionarios que Sahagún elaboró y aplicó alrededor de los años de 1547 y 1579. Desde esta misma interpretación, los Tetzalli también pueden presentarse como una forma de resistencia al discurso hegemónico en el que se nos ha repetido hasta el cansancio que la derrota del ejército más poderoso de la náhuatl frente a los contingentes tlaxcaltecas, totonacas, tepanecas y demás guerreros indígenas liderados por los estrellanos se debió a sus excepcionales habilidades para la guerra, a las superiores cualidades político-militares de sus líderes y a la falta de un Tlactoani que estuviera a la altura de los grandes señores mexica que antecedieron a Moctezuma Xocoyotzin. Por lo que los Tetzalli pueden considerarse como un acontecer discursivo, un modo de enunciación y de construcción de la verdad elaborado por los nahuas cristianizados del siglo XVI, con la intención de disputarle la verdad a las versiones históricas de los castellanos. En esta disputa por la verdad, algunos de los sobrevivientes de la destrucción de México Tenochtitlan recurrieron tanto a los antiguos saberes como a los nuevos sobre los presagios de las tradiciones griega y cristiana que conocieron por medio de la enseñanza de los frailes para justificar e intentar comprender la derrota sufrida, por medio de la invención de una historia en la cual esta derrota no fue exclusivamente causada por los contingentes cristianos, sino que estuvo anunciada en el libro de los destinos, donde lo leyeron los hombres pobres. La caída de México Tenochtitlan, desde esta visión de la historia, estuvo ordenada por los dioses desde el tiempo muy antiguo, porque desde la concepción agua del tiempo y el espacio, un acontecimiento no podría ocurrir si antes no era anunciado por los dioses
por medio de una serie de presagios y portentos. Por ello, incluso en su victoria, los barbudos hombres blancos no hacían sino cumplir lo que los portentos y presagios habían anticipado. Para terminar con el análisis de los Tzatzáhuitl, solo me queda decir que son la epísteme del otro, el discurso del otro que es negado por considerarse idolátrico y en ese sentido inferior. Es la parte del ser americano que muchos consideran mágica y extraordinaria, pero que se ha visto desde el discurso dominante precisamente por mágica y extraordinaria como racional. Por lo tanto, considero que el peso del dispositivo de poder colonial no recayó sobre los Tzatzáhuitl como meras supersticiones o cosas de hechicería, sino sobre su función estratégica de construir una verdad distinta a la narrada por los cronistas españoles. Muchas gracias. Muchas gracias.